Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional, Irán Gaviria. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Endrina, y gracias a Venevisión por esta invitación. Es un honor. Importantes temas. Ha generado muchísima polémica el discurso que ofreciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el cual solicitaba la refundación de la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se hacía solidario con la solicitud que hicieran los homólogos latinoamericanos de solicitar una democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Quisiera que nos hablara de este discurso, esto en el aspecto, la parte política, y también el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro de aportar $5 millones para la lucha contra el ébola. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ciertamente los foros internacionales deben ser objeto de revisión. Las Naciones Unidas se constituyen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se constituyen bajo la égida de los triunfadores, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, entre otros. Luego surgen movimientos en los años 50, en los 60, de liberación, y hay que darle espacio a países emergentes como China, entre otros, los no alineados, y desde entonces ha habido todo un proceso evolutivo en el mundo y en la diplomacia que obligan a una revisión de la multilateralidad, de forma tal que solicitar una revisión del funcionamiento hoy en día de los organismos multilaterales, de los organismos como las Naciones Unidas, es una solicitud que está acorde con los nuevos tiempos. Acerca del aporte que anunció el presidente Nicolás Maduro de $5 millones en la lucha contra el ébola, también un tema que ha sido prioritario para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿cómo lo considera? Ciertamente, uno tiene que mostrar solidaridad, pero hay un dicho que luz en la calle, oscuridad en la casa. En Venezuela hay ingentes problemas y particularmente vinculados a la salud. Nosotros en el estado de Aragua tenemos múltiples casos de enfermedades, entre otras el virus de la chikungunya, de forma tal que $5 millones en el exterior yo hubiese preferido que se invirtieran en los hospitales y en el sistema de salud venezolano. También llamó la atención el pronunciamiento que hiciera el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de alguna forma exhortando al Ejecutivo Nacional para la liberación de Leopoldo López. Esto ha generado mucha controversia y también respuesta por parte del primer mandatario nacional. Quisiéramos oír cuál es su opinión acerca de esta petición. Yo creo que sería una buena señal, así como ha sido muy buena la señal de haberle otorgado al comisario Simonovic, después de 9 años y 269 días de cárcel, la casa para que se reúna con su familia. Sería una muy buena noticia para el país que no solamente Leopoldo López, sino todos aquellos venezolanos que son perseguidos, encarcelados, desterrados por razones políticas, puedan gozar de los derechos que establece la Constitución, de forma tal que una libertad de Leopoldo López, el regreso de los exiliados y libertad de otros detenidos y el cese del acoso, ayudarían al clima de sosiego que tanta necesidad tiene Venezuela. Hablando del escenario local, la designación del nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, entendemos que usted ya no hace vida dentro de la Mesa de la Unidad, sin embargo sigue identificado con sectores de la oposición. Quisiéramos conocer cuál es su interpretación, cuál es la lectura que se puede hacer acerca de esta designación y sobre todo la reprogramación de las funciones de este nuevo secretario ejecutivo, que ya se ha dicho se va a ampliar los niveles de vocerías en diferentes dimensiones. ¿Considera usted que esta era la persona indicada y considera si esto pudiera ser un punto de partida para retomar el camino del diálogo nacional? Yo haría 3 consideraciones. En primer lugar, que sustituir a Ramón Guillermo Aveledo no es fácil. Ramón Guillermo tiene la ascendencia política, el peso intelectual, la ponderación y además cumplió una gran labor en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad que nunca nos cansamos de reconocer. En segundo lugar, la designación de Jesús Chuo Torrealba fue una designación por unanimidad y hay que destacar ese hecho también, porque al interior de la Mesa de la Unidad se mueven opciones, matices, incluso contradicciones, y haber alcanzado una designación por unanimidad tiene un significado.
Y en tercer lugar, hay que esperar las primeras actuaciones del nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Ayer dio una rueda de prensa. Él tiene, por su trayectoria en los medios de comunicación, en Radar de los Barrios y en otras instancias en la Coordinadora Democrática, la imagen de ser un radical. Hay que ver cómo del otro lado, es decir, del lado del oficialismo, cae esta designación. No hay que pedirle permiso al oficialismo para designar el vocero de la Mesa de la Unidad. Este es un derecho que tiene la Mesa de la Unidad y lo ejerció además por unanimidad. Pero también hay que entender que hay un proceso muy importante en el país, que es el proceso de diálogo, y esperemos a ver las reacciones que del otro lado se producen en relación a esta designación. En el marco de esa pluralidad de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad, siempre estaba el reto latente de lograr una conexión con los sectores populares. ¿Usted considera que este nuevo secretario ejecutivo logrará hacer efectiva esta conexión con los sectores populares? Porque en parte de la rueda de prensa el día de ayer él señalaba que la noticia, el titular, no debería ser que él aceptó ser secretario ejecutivo, sino que la noticia va a ser que la MUD se va a la calle. De hecho, se ha anunciado un acto de masas para el próximo 4 de octubre. ¿Considera usted que en el marco de la situación social que vive Venezuela se va a lograr esta conexión con todos los sectores? Sí, yo haría también allí un par de consideraciones. En primer lugar, que la vocería, según se desprende de las declaraciones de ayer de Jesús Chuo Torrealba, la van a tener fundamentalmente los partidos políticos. Y ese es un elemento a tomar en consideración. Luego, el plan de movilizaciones. En Venezuela hay problemas de inseguridad, de mal funcionamiento de los servicios públicos, de caos en la salud, de desabastecimiento, de inflación, y hay un malestar expandido en nuestra sociedad. ¿Cómo canalizar ese malestar? Yo diría que la confrontación no es la vía de canalizar el malestar social. Nosotros tenemos frente a nosotros, a la vuelta de la esquina el próximo año, las elecciones parlamentarias. Es un evento trascendente. Quien tiene mayoría en la Asamblea Nacional de alguna manera condiciona la vida política del país, y en la alternativa democrática deberíamos desde ya ocuparnos de la escogencia de los mejores candidatos, un método democrático y sobre todo la propuesta, porque la conexión con los sectores sociales, más que de un hombre o de un candidato, es la conexión del mensaje. ¿Cómo tú le dices al venezolano que está sufriendo por algunos o muchos de estos problemas que tú eres la verdadera alternativa, para que te den tu confianza y tú puedas esa confianza traducirla en votos y lograr una mayoría determinante en la Asamblea Nacional? Parte de este reto de cara a las parlamentarias supone tener una agenda única, incluso métodos para escogencia en el marco de tanta pluralidad. ¿Cuál piensa usted debería ser el planteamiento central cuando se esté pensando en las parlamentarias en el seno de la unidad, comprendiendo, por ejemplo, que usted forma parte de la oposición y no hace vida dentro de la unidad? Va a ser muy difícil no escoger los candidatos a las elecciones parlamentarias que no sea por elecciones primarias. El método de la decisión por arriba o el método de las encuestas siempre crea sinsabores, y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no fui yo el elegido? La elección primaria también tiene sus bemoles, siempre hay allí fricciones que se crean, pero va a ser muy difícil que no sea por elecciones primarias que no se escojan los candidatos de la alternativa democrática. Y cada candidato, Endrina, debe proponerle a sus electores en su circunscripción su plan de trabajo. Eso es más adelante, pero pensando más a corto plazo de la realidad de Venezuela, cuando vemos temas que siguen latentes como el desabastecimiento y el reto que tiene el Estado de la reactivación del aparato productivo, se han tomado un conjunto de medidas. Yo quisiera que usted nos diera la evaluación acerca de si esas medidas han sido efectivas o no, y de qué manera se pueden seguir planteando soluciones, si es posible a través de un diálogo y si la presencia de un nuevo interlocutor pudiera facilitar este proceso. Sí, en el caso del sector agroalimentario, que es el que yo más conozco, se ha tomado un camino acertado, el camino del diálogo. Se creó la Comisión Presidencial Agroalimentaria. En esa comisión están ministros, está el vicepresidente de la República, Arreaza, que la preside, el presidente de Sencoex, gobernadores,
presidentes de empresas del Estado. Y está todo el sector privado, Fedeagro, Fedenaga, Confagán, los caficultores, los avicultores, los porcicultores, la agroindustria, los distribuidores de insumos, los vendedores de productos terminados. Allí hay un diálogo. Se ha avanzado, no tanto como quisiéramos, pero se ha avanzado. Este diálogo en el sector agroalimentario, ojalá se reinicie con Fedecámaras, con Secomercio, con industria, con los trabajadores. Porque el diálogo no debe circunscribirse únicamente al diálogo gobierno-oposición, al diálogo político. El diálogo es para reactivar la economía, el diálogo es para el tema educativo. Yo veo como un hecho positivo la reunión que se produjo ayer entre el ministro de Educación y los rectores de las universidades. ¿Por qué no reunirse también con la dirigencia estudiantil? ¿Por qué no reunirse con las academias, con las iglesias, con las distintas iglesias, empezando por la Iglesia Católica, con los trabajadores? Es a través del diálogo y del entendimiento como podemos nosotros resolver nuestros problemas. ¿Y cómo pasar del diálogo a la acción? ¿Cómo hacer que ese diálogo se concrete en acciones contundentes que los venezolanos puedan ver como respuesta inmediata, que es a ciencia cierta lo que estamos esperando? Se avecina diciembre y hay muchas expectativas acerca de si van a estar los productos a los cuales estamos acostumbrados los venezolanos tener en nuestras mesas, tener en nuestras casas para esa fecha. Y yo quisiera que usted nos dijera si se están tomando por parte del Ejecutivo las medidas o cómo interpreta usted todas esas intenciones para que se concreten en hechos. Hay medidas inaplazables que deben tomarse, ojalá, en el mayor consenso político, medidas económicas. Unificación cambiaria. Con 4 tipos de cambio no funciona ninguna economía. Unidad del Tesoro. Nosotros tenemos fondos paralelos, no sabemos cuánto entra y cuánto se gasta. Reactivación del aparato productivo. Sinceración de precios, empezando por el precio de los combustibles. Nosotros pagamos en Venezuela 0,97 céntimos por litro, 0,1 por litro de gasolina. Y en Colombia está a 90 bolívares el litro. Hay una sangría en el país con ese tema. Ese es un tema para el debate y para el acuerdo. No tanto el debate sobre la diatriba cotidiana de lo político, sino temas como ese. A mí me parece que fue importante que se dilucidara el día de ayer que no se va a vender Citgo. Eso es una decisión tranquilizante para el país, porque es un activo, es la posibilidad de que nuestros petróleos pesados tengan un mercado seguro. Bueno, esos temas llevémoslos al diálogo, al debate político, con la disposición de que juntos podamos resolver los problemas. ¿Esos temas se van a abordar en la Asamblea Nacional? Lamentablemente no. No hemos tenido una Asamblea Nacional acorde con los tiempos. Una Asamblea Nacional en la cual nosotros, los representantes de la Alternativa Democrática, obtuvimos el 52% de los votos, 40% de la representación parlamentaria, no estamos en la Junta Directiva, no presidimos ninguna comisión y las ideas, los debates que proponemos son rechazados. El país requiere instituciones autónomas, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional. Esos son temas para el diálogo y para el debate político. Sobre esos temas, el país está esperando que los principales líderes propongan ideas y se pongan de acuerdo. Así es, ponernos de acuerdo sería un buen punto de partida. Le damos las gracias al diputado Irán Gaviria, él es diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hoy en la entrevista a Venevisión. Muchas gracias.